Nuestro mundo está lleno de caos. Donde quiera que miramos, hay confusión y conflictos. Las noticias nos bombardean con historias de sufrimiento y puede resultar abrumador. Es fácil quedar atrapado en la negatividad y perder la esperanza de vista. Muchos buscamos la paz en las cosas externas, posesiones materiales, relaciones o logros. Pero la verdadera paz, la que está por encima de nuestras circunstancias, sigue siendo esquiva. Anhelamos una sensación de calma en medio de la tormenta, una paz profunda y duradera que el mundo no puede ofrecer. Jesucristo nos ofrece algo más que un alivio pasajero a nuestros problemas. Nos ofrece una paz que va más allá de lo que este mundo puede ofrecer. Una paz que supera todo entendimiento. En el Evangelio de Juan, Jesús dice: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Estas palabras no son solo un consuelo, son una promesa. Esta paz no es algo que podamos lograr por nosotros mismos. No se trata de reunir suficiente fuerza de voluntad o pensamiento positivo. Se trata de entregar nuestros corazones a Jesús y permitirle ser nuestra paz. Este viaje hacia la paz interior será diferente para cada uno. No es una fórmula única para todos, sino un viaje profundamente personal de fe y transformación. Al caminar con Jesús, descubriremos la profundidad de su amor por nosotros y aprenderemos a descansar en su presencia. Cuando Jesús habló de paz, no se refería a la ausencia de conflicto, no prometía una vida libre de dificultades o dolor. De hecho, les dijo a sus seguidores que enfrentarían tribulaciones en este mundo, pero también prometió algo más profundo, algo que el mundo nunca podría ofrecer. La paz de Jesús no depende de nuestras circunstancias. No es algo frágil que se rompe fácilmente por las tormentas de la vida. Es una seguridad profundamente arraigada, una confianza tranquila que trasciende el caos y la incertidumbre de nuestro mundo. Arraigados en lo divino. Esta paz extraordinaria proviene de una fuente profunda, nuestra conexión con lo divino. No es algo que podamos fabricar a través del pensamiento positivo o técnicas de autoayuda. Es un regalo, dado gratuitamente a quienes eligen recibirlo. Jesús dijo: «Mi paz os doy». No dice: «Os enseño la paz» o «Os muestro el camino a la paz». La ofrece como un regalo, una expresión tangible de su amor por nosotros. Una paz duradera. La paz del mundo es fugaz, siempre depende de factores externos, un trabajo estable, un cuerpo sano, relaciones armoniosas. Pero, ¿qué sucede cuando esas cosas se tambalean? ¿Qué sucede cuando enfrentamos pérdidas, decepciones o traiciones? La paz de Jesús no depende de nuestras circunstancias. Es una constante, incluso en medio de las pruebas. No significa que no experimentemos dolor o tristeza, pero podemos enfrentar esos desafíos con la profunda seguridad de que no estamos solos. La paz del mundo versus la paz de Jesús. El mundo ofrece una paz falsa, un alivio momentáneo de las presiones de la vida. Puede venir en forma de unas vacaciones relajantes, una tarde de compras o unas horas dedicadas a un buen libro. Pero estos placeres son pasajeros. Se esfuman con rapidez, dejándonos con el deseo de algo más. Jesús ofrece un tipo diferente de paz, una paz que va más allá de nuestras circunstancias. No se trata de huir de las tormentas de la vida, sino de encontrar calma en medio de ellas. Confianza. El puente hacia la paz interior. Imaginen un puente estrecho que se extiende sobre un profundo abismo. A un lado se encuentran el miedo, la preocupación y la duda. Al otro lado nos espera la paz de Jesús. El puente parece precario, balanceándose ligeramente con el viento, y el abismo de abajo parece desalentador. Este puente representa la confianza.
el elemento esencial que nos conecta con la paz que Cristo ofrece. Requiere que soltemos nuestras ansiedades, nuestra necesidad de control y nuestro miedo a lo desconocido. Nos invita a dar un paso de fe, sabiendo que incluso si tropezamos, Él nos sujetará. Entregando nuestras ansiedades. Nuestras mentes a menudo están llenas de preocupaciones, cargas financieras, desafíos en las relaciones, problemas de salud. Estas ansiedades pueden consumir nuestros pensamientos, robarnos la alegría y hacernos sentir abrumados y derrotados. Jesús nos invita a poner estas cargas a sus pies. Él no quiere que llevemos el peso del mundo sobre nuestros hombros. Quiere compartir nuestras cargas, ofrecernos descanso y renovación. El ejemplo de los lirios. En el Sermón de la Montaña, Jesús nos ofrece una hermosa ilustración del cuidado que Dios nos tiene. Señala a los lirios del campo, vestidos con gran esplendor, superando incluso la grandeza del rey Salomón en toda su gloria. Nos recuerda que estas flores no trabajan ni hilan. Sin embargo, Dios las viste con una belleza impresionante. Si Él cuida con tanto detalle de las flores del campo, ¿cuánto más cuidará de nosotros, sus hijos queridos? A menudo, nuestras ansiedades provienen de nuestra tendencia a detenernos en el pasado o preocuparnos por el futuro. Removamos errores del pasado, culpándonos por cosas que no podemos cambiar, o nos angustiamos por problemas potenciales que quizás nunca sucedan. Jesús nos invita a vivir en el presente, a acoger la paz que nos brinda aquí y ahora. Nos recuerda que cada día tiene suficientes preocupaciones y que preocuparnos por el mañana no cambiará nada. El miedo es una emoción poderosa. Puede atrapar nuestros corazones, nublar nuestro juicio y paralizarnos a la hora de avanzar. Susurra mentiras, magnifica nuestros problemas y nos llena de una sensación de temor e incertidumbre. Cuando permitimos que el miedo eche raíces, crea una barrera entre nosotros y la paz de Jesús. Nos dice que no somos lo suficientemente buenos, lo suficientemente fuertes o lo suficientemente dignos para recibir su amor y su gracia. En el Evangelio de Mateo, leemos el relato de Pedro caminando sobre el agua hacia Jesús. Al principio, la fe de Pedro es fuerte. Sale del bote, con la mirada fija en Jesús, y por un breve momento experimenta lo imposible. Pero entonces, Pedro aparta la mirada de Jesús y se concentra en el viento y las olas que lo rodean. El miedo se apodera de su corazón y comienza a hundirse. Confiar en Dios no significa que nuestros miedos desaparecerán como por arte de magia. Significa elegir creer en su bondad y lealtad, incluso cuando no comprendemos nuestras circunstancias. Significa tomar su mano y adentrarnos en lo desconocido, sabiendo que Él jamás nos dejará ni nos abandonará. Cuando elegimos la fe sobre el miedo, nos abrimos a una vida de libertad y paz. Ya no estamos atados por la preocupación, la ansiedad y la duda, sino que tenemos el poder de vivir con valentía y confianza, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Esta libertad nos permite abrazar la plenitud de la vida que Dios tiene para nosotros. Somos libres de perseguir nuestras pasiones, de amar profundamente, de perdonar libremente y de vivir con un sentido de propósito y alegría que el mundo no puede ofrecer. Imaginen que llevan una pesada cadena. Su peso les arrastra hacia abajo, manteniéndoles cautivos del pasado. Esta cadena representa la falta de perdón, la amargura, el resentimiento y la ira que albergamos hacia quienes nos han herido. Nos ata al dolor del pasado, impidiéndonos experimentar la plenitud de la paz de Dios. La falta de perdón es una carga pesada de llevar. Envenena nuestros pensamientos, roba nuestra alegría y afecta nuestras relaciones. Crea un muro entre nosotros y Dios, obstaculizando nuestra capacidad para recibir su amor y gracia.
Cuando nos aferramos a la ira y al resentimiento, permitimos que la persona que nos hirió continúe haciéndolo, mucho después de la ofensa inicial. Les damos poder sobre nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestro bienestar. La falta de perdón puede manifestarse de muchas maneras: amargura, rabia, cinismo e incluso dolencias físicas. Puede conducir a relaciones rotas, aislamiento y una profunda sensación de infelicidad. El perdón no es un sentimiento, sino una elección, un acto deliberado de nuestra voluntad. No significa aprobar el mal que se hizo o fingir que no sucedió. Significa elegir liberar al ofensor de nuestro juicio y confiarlos a la justicia y misericordia de Dios. Perdonar a los demás no siempre es fácil. Es un proceso y puede llevar tiempo. Es posible que tengamos que perdonar a alguien varias veces por la misma ofensa, pero con cada acto de perdón, derribamos un poco el muro de amargura que rodea nuestros corazones. El perdón no es un destino, sino un viaje. Es un proceso de liberación del dolor, de permitir que Dios sane nuestras heridas y de aprender a amar de nuevo sin reservas. Al elegir perdonar, experimentamos una profunda sensación de libertad. El peso de la amargura se desvanece y nuestros corazones se sienten más ligeros. Podemos avanzar, sin estar agobiados por el lastre del pasado, sino llenos de esperanza para el futuro. En el vasto desierto de la vida, a menudo nos encontramos perdidos, confundidos y solos. El camino que tenemos por delante parece incierto y las cargas que llevamos pesan mucho en nuestros corazones. Anhelamos un guía, un protector, alguien que conozca el camino y pueda guiarnos a un lugar seguro. Jesús, en su infinito amor y compasión, se revela como el buen pastor, aquel que da su vida por sus ovejas. Él entiende nuestras necesidades más profundas, nuestros miedos y nuestras vulnerabilidades. La imagen de Jesús como el buen pastor es un poderoso recordatorio de su cuidado constante por nosotros. No es una deidad distante, indiferente a nuestras luchas diarias. Él está íntimamente involucrado en cada aspecto de nuestras vidas, velando por nosotros, guiando nuestros pasos y sosteniéndonos cuando tropezamos. Él sabe cuándo estamos cansados, cuándo estamos desanimados, cuándo estamos tentados a desviarnos del camino. Ve nuestros dolores ocultos, nuestros miedos tácitos y las cargas que llevamos en silencio. En un mundo que constantemente exige nuestra atención, nos bombardea con información y nos impulsa a hacer más, lograr más y ser más, la paz de Jesús es un regalo muy valioso. Es en su presencia que encontramos verdadero descanso para nuestras almas, un respiro del ruido y el caos de la vida diaria. Él nos invita a dejar nuestras ansiedades en sus manos, a soltar nuestras cargas y a encontrar consuelo en su abrazo. Nos asegura que su yugo es llevadero y ligera su carga. Como ovejas que a veces se alejan de la seguridad del rebaño, nosotros también podemos ser propensos a desviarnos de nuestro pastor. Podríamos sentirnos atraídos por el encanto del pecado, cegados por las distracciones de este mundo o simplemente cansarnos de seguir su ejemplo. Pero Dios, en su infinita misericordia, nunca se da por vencido con nosotros. Él espera pacientemente a que regresemos a Él y cuando lo hacemos, nos recibe con los brazos abiertos. En el clamor y el caos de la vida diaria, es fácil sentirse abrumado, como un pequeño bote sacudido en un mar embravecido. Nuestras mentes se llenan de preocupaciones, nuestros corazones laten con ansiedades y la paz que anhelamos parece inalcanzable. Jesús, conociendo nuestra fragilidad humana y las presiones que enfrentamos, nos ofrece un refugio, un remanso de paz en medio de la tempestad. Él nos invita a acercarnos a Él, a entrar en su presencia y a encontrar descanso para nuestras almas cansadas. La oración es la llave que abre la puerta a este santuario interior de paz.
Es el hilo conductor que nos conecta con el corazón de Dios, permitiéndonos abrir nuestros corazones ante Él, compartir nuestras alegrías y penas, nuestros miedos e ilusiones. Dios no necesita palabras elegantes ni ceremonias complicadas. Él busca la sinceridad de nuestros corazones, la autenticidad de nuestras súplicas, la simple ofrenda de nuestro amor y devoción. En la tranquilidad de la oración nos abrimos a recibir. Imaginen un mundo donde el amor es la fuerza que impulsa cada acción, cada decisión, cada interacción. Un mundo donde cada gesto, por pequeño que sea, está lleno de cariño y consideración. Donde cada palabra pronunciada lleva consigo un mensaje de esperanza y apoyo. Un mundo donde la bondad fluye libremente, la compasión ablanda los corazones y el perdón cura viejas heridas. En este mundo, las personas se apoyan unas a otras, ofreciendo una mano amiga en tiempos de necesidad y celebrando juntas en momentos de alegría. Este es el mundo que Jesús imaginó, un mundo transformado por el poder del amor. Un amor que no conoce fronteras, que no discrimina y que se extiende a todos, sin importar su origen o circunstancias. Un amor que tiene el poder de cambiar vidas y transformar comunidades enteras. El amor, en su forma más pura, no es simplemente una emoción pasajera, sino una elección consciente, un acto de voluntad que va más allá de nuestros sentimientos y nos impulsa a actuar por el bienestar de los demás. Es un compromiso diario de ser mejores, de dar lo mejor de nosotros mismos y de buscar siempre el bien común. Es un amor que no busca su propio beneficio, sino que se alegra con la felicidad de los demás. Un amor que es paciente, bondadoso y nunca se acaba. Un amor que encuentra su mayor satisfacción en ver a otros prosperar y ser felices. Este es el amor que tiene el poder de transformar el mundo, un acto a la vez, una persona a la vez. Amar como Jesús no significa que de repente nos volvamos perfectos o que nuestras vidas estén libres de conflictos o dolor. Seguiremos enfrentando desafíos, experimentando dolor y cometiendo errores. Pero en esos momentos, el amor nos impulsa a responder con gracia, a extender el perdón y a buscar la reconciliación. Significa dejar de lado nuestros propios deseos, nuestra necesidad de tener razón y nuestra sed de venganza, y elegir en cambio actuar con compasión, empatía y comprensión. Significa ver a los demás a través de la lente del amor de Dios, reconociendo su valor y dignidad inherentes, incluso cuando sus acciones no están a la altura. En un mundo a menudo dividido por la desunión, el odio y la lucha, el amor es el arma más poderosa que tenemos para combatir la oscuridad y dar paso a la paz de Cristo. Cada acto de bondad, cada palabra de perdón, cada gesto de compasión es una semilla de paz sembrada en el terreno fértil de los corazones humanos. Estas semillas pueden parecer pequeñas e insignificantes, pero al igual que la semilla de mostaza que se convierte en un árbol poderoso, tienen el potencial de transformar vidas, comunidades e incluso naciones. Al llegar al final de nuestras reflexiones, no nos encontramos en un destino final, sino en un umbral sagrado. Este umbral no es solo un punto de llegada, sino también un punto de partida hacia nuevas experiencias y aprendizajes. La búsqueda de la paz interior, la paz que trasciende el entendimiento y ancla el alma, no es un logro único, sino un proceso continuo. Es una peregrinación de por vida, una travesía que nos desafía y nos transforma. Es un viaje que emprendemos con Jesús como nuestro guía, quien nos muestra el camino con su luz y sabiduría. Un viaje que se desarrolla paso a paso, momento a momento, en cada decisión y acción que tomamos. Hemos atravesado los paisajes de la fe, explorando sus valles y montañas, la confianza y el perdón, elementos esenciales que nos sostienen en el camino. Hemos sido testigos del cuidado inquebrantable del buen pastor, quien nunca nos abandona, y hemos encontrado consuelo en el lugar tranquilo de la oración, donde nuestras almas encuentran descanso. Hemos vislumbrado el poder transformador del amor, un amor que sana y renueva, un amor que refleja el corazón mismo de Cristo, guiándonos siempre hacia la luz y la esperanza. Imaginen un mundo donde la paz de Cristo irradie de cada corazón, donde cada amanecer traiga consigo una nueva oportunidad para vivir en armonía.
Un lugar donde los actos de bondad fluyan como ríos interminables, tocando cada rincón de nuestras vidas y transformando comunidades enteras. Y la compasión tiende puentes sobre las divisiones que nos separan, creando un tejido social fuerte y resiliente. Imaginen comunidades unidas por el amor, donde cada persona es valorada y respetada, y donde la solidaridad es la norma. Familias unidas por el perdón, capaces de superar cualquier conflicto con comprensión y empatía. Y naciones trabajando juntas por el bien común, colaborando para enfrentar los desafíos globales con un espíritu de cooperación y esperanza. Este es el mundo que Jesús nos llama a crear, un mundo donde su paz no sea solo un concepto abstracto, sino una realidad tangible, vivida en nuestra vida diaria, en cada acción y en cada pensamiento. Comienza con cada uno de nosotros, con nuestra disposición a ser agentes de cambio positivo, con nuestra voluntad de dejar que su paz gobierne en nuestros corazones, guiando nuestras decisiones y acciones, con nuestra capacidad de ser instrumentos de su gracia, llevando luz a los lugares más oscuros, y de reflejar su amor en todo lo que hacemos, en cada gesto de amabilidad y en cada palabra de aliento. Así, juntos, podemos construir un mundo más pacífico y amoroso, un reflejo vivo de la paz que Cristo nos ofrece. Hoy nos encontramos en una encrucijada. Podemos optar por aferrarnos a nuestros miedos, a nuestros resentimientos y a nuestras ansiedades, permitiéndoles robarnos la paz que nos pertenece por derecho en Cristo. O podemos optar por abrazar el poder transformador de su amor, entregarle nuestras cargas y caminar con valentía hacia el futuro que Él nos ha preparado. La elección es nuestra, y es una elección que tomamos todos los días. Seremos personas de paz, reflejando su amor y gracia en un mundo hambriento de esperanza. Permitiremos que su paz guíe nuestros pasos, moldee nuestros pensamientos y transforme nuestras vidas. A lo largo de este video, hemos explorado el amor transformador de Jesús y cómo su camino nos guía hacia una paz interior duradera. Su mensaje de compasión, perdón y fe no solo ilumina nuestro espíritu, sino que también nos inspira a vivir con propósito y esperanza. Jesús nos invita a soltar el miedo, a abrazar el amor y a confiar en que su gracia es suficiente para sanar nuestras heridas y fortalecer nuestro corazón. Hoy, más que nunca, el mundo necesita esta paz. Al seguir el camino de Jesús, no solo encontramos serenidad en medio de las tormentas, sino que también nos convertimos en instrumentos de luz para quienes nos rodean. Cada acción de amor, cada palabra amable y cada acto de bondad reflejan su amor infinito y generan un impacto positivo en la vida de los demás. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad en la sabiduría de Dios, un espacio creado para crecer juntos espiritualmente, aprender y evolucionar. Aquí encontrarás reflexiones profundas, mensajes inspiradores y herramientas prácticas para caminar con fe y vivir con propósito. Al suscribirte, te unes a un movimiento global que busca expandir el amor, la paz y la esperanza en cada rincón del mundo. Comparte este mensaje con quienes lo necesiten. Recuerda que cuando das amor, recibes amor multiplicado. Cada vez que compartes un mensaje de paz, estás sembrando luz en corazones que tal vez hoy necesitan esperanza. Este es nuestro llamado, ser portadores de la paz y el amor que Jesús nos enseñó. Finalmente, te invitamos a dejar en los comentarios afirmaciones positivas como «Jesús es mi guía hacia la paz interior» o «Vivo en amor y armonía, guiado por su luz». Las palabras tienen poder, y al expresarlas, no solo elevamos nuestra energía, sino que también inspiramos a otros a hacer lo mismo. Gracias por acompañarnos en este viaje espiritual. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Caminemos juntos hacia una existencia llena de amor, paz y propósito. Te esperamos en el próximo video.